Bueno, vamos a seguir avanzando un poco en la cuestión de los primeros pobladores de América. Bueno, cómo esos pobladores fueron evolucionando en su cultura. ¿Se acuerdan que la última vez que yo les mandé un videíto era sobre el desarrollo de las primeras sociedades americanas en América del Norte, particularmente en la zona que hoy conocemos como América anglosajona? ¿Sí? Hoy lo que vamos a hacer es armar un poco esa misma periodización de periodo arcaico, formativo, clásico, eh, clásico y posclásico, pero para la zona de Mesoamérica, ¿sí? Como les digo siempre, nosotros solemos hablar de aztecas, mayas e incas como las grandes sociedades que encontraron los españoles en el momento de su invasión, pero bueno, justamente eso es la situación americana para fines del siglo XV. Lo que nosotros vamos a ver es ver un poco cómo fue esa evolución, porque nosotros dijimos que acá los pobladores se empiezan a instalar según la zona hace 30.000, 20.000, 18.000, 12.000 años. Bueno, entonces hay que ver ese desarrollo para llegar a fines del siglo XV, ¿sí? Entonces, yo les voy a explicar un poco, les decía, ese desarrollo para Mesoamérica, ¿sí? Eh, y vamos a hacer una clase más para Sudamérica. Vamos a hacer eje en las zonas, igual que lo hicimos aquí, en esta zona, vamos a hacer eje en las zonas en donde para el siglo XVI vamos a tener desarrollo de grandes civilizaciones. Cuando hablemos de América del Sur, nos vamos a limitar a la zona andina, que es donde para el siglo XVI vamos a encontrar el imperio incaico. Eso no quiere decir que en el resto del territorio no hubiera otras sociedades que no tuvieran ese grado de desarrollo político y cultural. De hecho, yo les decía, antes del receso escolar, seguramente vamos a tener dos clases más. Una va a ser para el desarrollo de América del Sur y otra para el desarrollo de los pueblos indígenas de nuestro territorio, en donde vamos a ver que va a haber un montón de culturas que no van a tener ese desarrollo que vamos a encontrar acá. ¿Sí? El desarrollo político, económico, social de estas grandes civilizaciones. ¿Sí? La idea sería entonces antes del receso escolar terminar con ese periodo, el de los primeros habitantes de América, y después ya empezar a trabajar después del receso, ya sea de modo remoto o con clases presenciales, con el momento de la invasión europea, la conquista y el periodo colonial. ¿Sí? Bien, entonces, el periodo clásico para Mesoamérica se extiende entre el 1500 a.C. Perdón, ahí va. Cuando digo se extiende, quiero decir que hay datación, elementos arqueológicos que nos permiten, ¿sí?, hacer una trazabilidad cultural entre el 1500 a.C. y el 200 de nuestra era. No quiere decir que antes del 1500 no hubiera nada. Lo que quiero decir es que no tenemos información que permita, ¿sí?, hablar de un entramado cultural complejo. La primera cultura que vamos a tener es la cultura olmeca, ¿sí? Los tres grandes sitios de ubicación de esta cultura es en la zona en los tres lugares que se conocen como La Venta, San Lorenzo y Zapotecas, ¿sí? La característica que tenemos es que tenemos ya un pueblo agricultor, ¿sí? Este es el elemento principal en mundial. Nosotros venimos viendo el tema ustedes vieron la revolución neolítica como el momento en el que se produce el avance hacia la sedentarización y la formación de aldeas campesinas a partir
del uso extendido de la agricultura y de la cría de animales. Bueno, un poco esa idea que nosotros en Mundial la estamos viendo para algunas zonas de África y sobre todo del Asia, del Asia Menor, ¿sí? De lo que conocemos como Cercano Oriente, lo estamos viendo para el 10.000 antes de Cristo. Acá lo empezamos a ver después porque, bueno, la población, ¿sí? Tiene un desarrollo posterior. Entonces, la Venta San Lorenzo y Teresa Potes son los 3 sitios arqueológicos típicos de la cultura olmeca. Allí tenemos una agricultura de roza, donde se usa la técnica de roza, del uso del fuego, para acceder a superficie cultivable. Lo que cultivan es maíz, ají, calabaza, cacao, ¿sí? El copal, tienen muchos trabajos a partir del copal. El copal es una resina de un árbol que adquiere una textura similar al hule, ¿sí? Y esta cultura olmeca lo va a usar. También tienen uso de sal, tienen una gran cultura vinculada con la artesanía plumaria, ¿sí? El uso de plumas para diferentes tipos de artesanías. El jaguar es el animal representativo. Vamos a ver después que hay figuras vinculadas con lo religioso que representan el jaguar. Y el sistema de gobierno de los olmecas es un gobierno oligárquico de una minoría, de una élite, ¿sí? Que controla entonces al resto de la sociedad, ¿sí? Después tenemos la cultura zapoteca, ¿sí? En la zona del yacimiento principal es en Monte Alban, en el valle de Oaxaca, ¿sí? En esta zona. Que la característica de los zapotecas, van a ver que nosotros vamos a ir como sumando elementos, y cuando lleguemos al posclásico, todo lo que vamos a haber mencionado va a estar acumulado, lo que vamos a haber mencionado de periodos anteriores, porque la característica de los zapotecas es que forman una sociedad de jefaturas, de clanes, es decir, de familias extendidas que tienen un jefe, ¿sí? Nosotros, Occidente ha conocido esos jefes con el nombre de caciques. Es un nombre que se aplica solo a algunas culturas, inclusive a algunas culturas del actual territorio argentino. No siempre tienen ese nombre, pero para que lo puedan identificar claramente de qué les estoy hablando. Entonces, esto con respecto a los zapotecas, ¿sí? Estas son las 2 culturas principales del periodo preclásico en Mesoamérica. En el periodo clásico, sí, en lo que es exactamente Mesoamérica, el actual territorio de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y después con dominio hacia la península de Yucatán, tenemos la cultura maya, ¿sí? Cuando hablamos de los mayas hablamos de diferentes grupos que están unidos por su lengua. Nos referimos a los mayas como un grupo lingüístico, ¿sí? Periodizamos también la cultura maya, aunque estamos dentro del periodo clásico, vamos a hacer como una especie de subdivisión. La cultura maya empieza a haber registros de ella entre el 3000 a.C., el primer periodo es entre el 3000 y el 300, entre el 300 y el 900 de nuestra era, el centro de poder de la cultura maya va a ser Tikal, ¿sí? Y entre el 900 y el 1546, que es la fecha en la que los españoles van a dominar el territorio maya, va a haber diferentes palacios y centros de poder, ¿sí? Muchos de los cuales sus ruinas aún hoy pueden ser visitadas, ¿sí? Chichén Itzá, Uxmal o Mayapán, ¿sí? Se trata principalmente de una cultura con mucho desarrollo militar, ¿sí? Una cultura guerrera que se organiza a partir de una monarquía, pero no es un monarca absoluto, diríamos en términos occidentales, sino que tiene un consejo que lo acompaña y sobre todo hay un grupo de sacerdotes, ¿sí? La cosmovisión religiosa es muy importante para la organización política maya. De hecho, ustedes van a ver
que en estos centros urbanos el palacio es tan importante como los templos. Mejor dicho, los templos son tan importantes como los palacios. También va a haber pirámides, ¿sí? Va a haber mucho desarrollo alrededor de la ingeniería, de la construcción, va a haber un sistema de cisternas, ¿sí? Y como les decía, también van a fortalecer mucho sus conocimientos científicos. Saben que hay un calendario que tiene mucho saber preciso sobre lo astronómico. Y como les decía, los sacerdotes son un grupo, una élite muy importante para la organización, no solo religiosa, sino también política de los mayas, y de hecho van a tener una especie de libro, ¿sí? Con imágenes que van a resumir allí las creencias, ¿sí? Su cosmovisión. De hecho van a tener una versión del Génesis, digamos, del origen del mundo, y digamos su forma de entender el mundo va a estar con lo científico y con lo religioso, va a estar concentrado en ese libro que se conoce como el Popol Vuh, ¿sí? La otra cultura importante, ya más hacia el centro, hacia la zona del Golfo de México, del periodo clásico, es Teotihuacán, ¿sí? De hecho, Teotihuacán va a ser la ciudad que se va a emplazar en los alrededores del lago Texcoco, ¿sí? En los alrededores de la actual Ciudad de México, ¿sí? También vamos a periodizar, vamos a hacer como una subperiodización, ¿sí? Más allá de que seguimos estando en el periodo clásico, ¿sí? También podemos hacer una periodización de Teotihuacán. Fíjate que tienen, yo enumeré como los periodos 1, 2 y 3, eso tiene que ver con los nombres de los yacimientos, ¿sí? Los yacimientos más antiguos tienen el número 1 y son entre el 200 y el 100 a.C., el número 2 entre el 100 y el 300 ya de la era cristiana, ¿sí? Y el yacimiento superior, digamos, el más nuevo, tiene registro, está datado entre el 300, ¿sí? Y el 750. Muchos elementos que aparecen en Teotihuacán para esta fecha van a permanecer hasta el desarrollo de la cultura azteca, ¿sí? El templo del sol y la luna unidos por la calzada de los muertos, el uso de chinampas, es decir, de islas sobre agua para dedicarlas a la agricultura, la aparición de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, ¿sí? Esa imagen que va a representar al dios más importante de la cosmovisión de esta cultura, ¿sí? Y muchos piensan en Teotihuacán como una cultura que se extendió, tuvo mucha actividad comercial, y a partir de esa cultura, de ese desarrollo comercial se desarrolló en forma de imperio sobre otras culturas, ¿sí? Pueblos cercanos. También hay un registro bastante certero de que esta fecha, ¿sí? De desaparición de esta cultura es porque va a ser dominada por la cultura tolteca. Ya estamos en el posclásico. Esta cultura que, como les decía, domina la zona del Golfo de México. Esperen que acomodo. Domina la zona de México hacia el 750, pero se desarrolla plenamente entre el 980 y el 1300, ¿sí? Van a tener los toltecas diferentes zonas, centros de poder. Culhuacán va a ser su centro de poder hacia el 980, y la ciudad de Tula, ¿sí? Va a ser el centro de poder en el altiplano
mexicano posteriormente. Muy probablemente, ya sé que era lo que quería decir, se cree que tolteca quiere decir pueblo o personas originarias de esa ciudad de Tuxtla o Tula. Esa ciudad, que es el centro de poder de la cultura tolteca, va a ser abandonada en 1180, ¿sí? Y ese abandono así tan bien datado tiene que ver con que lo sabemos porque ese abandono tiene que ver con parte del proceso de conformación de la Confederación Azteca, ¿sí? A partir de la llegada de los mexicas, que van a venir desde el norte de México hacia el centro, van a empezar a conformar sobre los territorios de la propia cultura tolteca y uniéndose con otras culturas de alrededor, como la cultura texcoco y la cultura tacuba, los mexicas van a conformar esa confederación y van a pasar a ser conocidos como aztecas, ¿sí? Y va a ser esa confederación la que van a encontrar, ¿sí? Los españoles a su llegada. La que van a conformar a partir de la alianza que formen cuando lleguen los mexicas con Texcoco y Tacuba, después van a dominar al resto de las culturas y van a controlar, digamos, casi todo el territorio de lo que hoy conocemos como México, con el epicentro en Tenochtitlán, ¿sí? La ciudad montada sobre el lago Texcoco, la actual ciudad de México, ¿sí? Pero como yo les decía, ustedes van a ver que esto es como, así como vemos los yacimientos arqueológicos como capas, bueno, también estas culturas son como capas de relaciones culturales, lingüísticas, religiosas, económicas y políticas, porque, por ejemplo, la lengua de esta confederación azteca va a ser el náhuatl, que es la lengua tolteca, ¿sí? Entonces, en el periodo clásico, la primera cultura es la tolteca, que va a llegar hasta 1180, cuando empieza a ser afectada por las guerras con grupos mayas y por la llegada ya de los mexicas y el nacimiento de lo que después va a ser esta confederación de la que estamos hablando. ¿De qué se trata la Confederación Azteca? Como yo les decía, es una unión de diferentes culturas, de diferentes grupos indígenas. La lengua principal va a ser el náhuatl. Va a estar a la cabeza de la organización imperial. Va a haber justamente un emperador, ¿sí? Y un cihuacotl, que es un jefe militar, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con lo que les decía yo recién. No es solo un imperio, no es un imperio literalmente, sino una confederación, es decir, que se producen una serie de alianzas y no solo de dominación, de ocupación de territorio de otras culturas, ¿sí? Va a ser una sociedad muy dividida en, podríamos decir, clases, ¿sí? Va a haber señores, terratenientes, plebeyos, esclavos, los comerciantes van a ser una clase aparte, separada. Su organización social va a estar, social y política también, va a tener su eje en el calpulli, ¿sí? Y como yo les decía, esto se puede leer también en capas, muchas cosas que aparecían acá vuelven a aparecer acá, porque el calpulli tiene un poco que ver con esto de la sociedad de jefaturas, porque es una especie de clan, de familia extendida, ¿sí? Que tiene un jefe. ¿Qué quiero decir de familia extendida? Que no es solo padre, madre, hijos, nietos y algunos tíos o las generaciones más antiguas, sino que se supone que la relación es sanguínea, en algunos casos no es tan claro que así sea, pero es muy amplio, ¿sí? Ese grupo, ¿no?
la familia nuclear y la más cercana, ¿sí? Va a haber un gran desarrollo del comercio en la Confederación Azteca. Bueno, además está decir, porque ustedes conocen el desarrollo de la ciencia, de la astronomía, de la arquitectura, de la ingeniería azteca. Entre las muchas cosas que le debemos a esta cultura, les debemos el uso, el cultivo y el uso del cacao, ¿sí? También van a usar el maguey, ¿sí? Que es una especie de planta como ese tipo que nosotros conocemos como el aloe vera, ese tipo de plantas así carnosas, de la que van a producir una bebida de la que después va a devenir el mezcal, ¿sí? Y entonces, eh, hacia principios del siglo XVI, cuando los españoles que ya conocían el Caribe lleguen a México, se van a encontrar con esa, eh, con esa situación, con esa organización social, política, económica, ¿sí? Los últimos 3 emperadores, les quería hablar un poco de eso, después nosotros vamos a hablar más de conquista brevemente, igual, pero porque vamos a hablar sobre todo de colonia, no de la guerra en sí, pero quería mencionar los últimos 3 emperadores son Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, ¿sí? Lo que ocurre con Montezuma es que Moctezuma, cuando conoce a los españoles, ¿sí? Cree que son, digamos, la corporización de una leyenda de la cultura tolteca, que hablaba de que por mar llegarían unos dioses gigantes y blancos, ¿sí? Muy claros, diría, bueno, rubios. Entonces, hay una versión un poco más naif de este vínculo entre Moctezuma y los españoles, que va a decir que Moctezuma creía que eran esos dioses y entonces protegió a Cortés y a los primeros conquistadores en su llegada a, eh, a, a Tenochtitlán. En realidad tiene que ver, por eso yo expliqué el tema de las alianzas militares y de la confederación, porque en realidad lo que nosotros hoy creemos es que Moctezuma, al ser azteca, proveniente de esa primera alianza de los mexicas, el resto de los pueblos con los que mantenían estas alianzas y esta confederación, siempre había mucha tirantez por cuestiones fiscales, ¿sí? Por exigencias fiscales de los mexicas, y lo que se cree es que muy probablemente Moctezuma haya un poco usado una especie de alianza con los españoles para mostrarse poderoso, ¿sí? Y que el resto de los pueblos que eran parte de la Confederación Azteca no reaccionaran contra él y la élite gobernante. Justamente lo que pasó con Moctezuma es que en la noche triste, ¿sí? En junio, el 20 de junio, justamente estamos más o menos en fecha, de 1520, justamente el pueblo, digamos, en realidad fueron los señores, ¿sí? Digamos, los más ricos, los más poderosos, los que tenían armas, pero no la aristocracia, la pequeña élite que acompañaba a Moctezuma en esta unión que tenía en Palacio con los españoles, se rebela, ¿sí? Hay una gran matanza y en un templo el propio Cortés termina matando a Moctezuma porque se da cuenta que el resto de los mexicas y el resto de la población lo consideraba un aliado, bueno, y ahí hace una reacción para un poco calmar la cuestión. No logra calmarla, al contrario, los españoles tienen que huir, ¿sí? La rebelión había empezado cuando Cortés no estaba, había dejado en su reemplazo, que había tenido que ir a controlar una rebelión de una propia un propio grupo de españoles, ¿sí? El que estaba a cargo era Alvarado,
¿sí? Pero Cortés sí participa de la Noche Triste. Después de eso, del asesinato de Moctezuma, los mexicas eligen a su sucesor, a Cuitlahuac, que es mucho más belicoso, que no sigue la alianza con los españoles, al contrario, va a la guerra. De hecho, los españoles tienen que huir de Tenochtitlán, ¿sí? Y lo paradójico es que al hermano de Moctezuma, Cuitlahuac, que había sido elegido su sucesor, no lo matan los españoles, pero muere de viruela, o sea que de forma indirecta sí lo matan porque es una enfermedad que traen de Europa, ¿sí? Ahí continúa la guerra, ¿sí? Finalmente, después de la muerte de Cuitlahuac, va a ser reemplazado por Cuauhtémoc, ¿sí? Y Cuauhtémoc va a continuar la guerra con Cortés y con el resto de los españoles, que finalmente va a perder en 1525 cuando los españoles puedan regresar a Tenochtitlán y tomar la ciudad y controlar el imperio azteca. ¿Sí? La guerra se va a extender un poco más, pero ya van a tener control sobre la ciudad. Después vamos a hablar un poquito más en detalle de la conquista. Vamos a hablar de la conquista en términos generales, ¿sí? Pero le quería dar algunos datos específicos sobre lo que pasó en el actual territorio mexicano, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, va a haber otros 2, creo que videos. Igual les estoy mandando también otro material para la zona, para Sudamérica y específicamente para el territorio argentino, ¿sí? Antes del receso escolar, ¿sí? Y después del receso escolar veremos si a la distancia o cerquita nos podemos volver a ver y ahí ya vamos a ver conquista y colonización y periodo colonial. Bueno, espero que estén bien, les mando un beso. Ya saben que subo esto a la clase y también abro el foro para cualquier inquietud, comentario, si quieren compartir algún material que hayan visto, leído y les interesa sumarlo, ¿sí? Me quedé pensando que yo les subí a ustedes el programa adaptado a la modalidad virtual, donde hay un poco de bibliografía para cada clase y sobre todo hay mucho material audiovisual, pero les voy a subir también, porque no sé si se los mandé, el programa tradicional para que tengan acceso a, por lo menos a los títulos de toda la bibliografía, si quieren ir buscando algunas cosas que estén online para ir teniendo, ¿sí? Para ir pensando ya, falta un montón todavía, pero por si se quieren ir preparando, ir juntando material para los finales, ¿sí? Les voy a subir el programa. Bueno, les mando un beso, espero estén muy bien.